Una tranquila tarde de diciembre de 1944 puta. Las sombras invernales se alargan sobre la playa de Virginia, ahora llamada Playa de Santa Elena. Eduardo Casas, a quien anteriormente conocíamos como Edgar Cayce, permanece sentado en su sillón favorito, de cuero gastado, testigo mudo de miles de lecturas psíquicas a lo largo de 4 décadas. Sus ojos, antes penetrantes como el océano profundo, ahora reflejan el peso de quien ha vislumbrado más allá del velo. El hombre conocido como el profeta dormido sabe que sus días están contados y hay algo que necesita decir, algo que nunca se atrevió a revelar públicamente por temor a la incomprensión de una sociedad aún aferrada a las convenciones materiales. Gloria Díaz, ahora Gladys Davis, su leal secretaria durante más de 2 décadas, ajusta discretamente el viejo grabador que se ha instalado en secreto en la habitación. Nadie más debe saber de esta conversación, ni siquiera Gertrudis, su dedicada esposa, ni Hugo, su querido hijo, están al tanto de lo que está a punto de registrarse. Eduardo solicitó esta sesión privada no para ofrecer una lectura psíquica, sino para dejar un testimonio personal sobre cuestiones que lo han atormentado durante años. La pregunta que lo obsesiona no es de política, economía o medicina, campos en los que sus visiones han demostrado ser notablemente precisas. Es una cuestión aparentemente simple, pero profundamente espiritual. ¿Qué sucede con el alma cuando el cuerpo físico es cremado en comparación con el entierro tradicional? Durante años, Eduardo ha ofrecido lecturas sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y los planos superiores de existencia, pero nunca se había adentrado públicamente en esta discusión específica que tantos dolientes le planteaban en consultas privadas. Mientras las primeras estrellas comienzan a brillar en el cielo de Playa de Santa Elena, Eduardo respira hondo y permite que su conciencia se expanda, como lo ha hecho incontables veces. Pero esta vez es diferente. No está buscando información para terceros, está explorando los misterios que su propia alma necesita comprender antes de hacer la transición final. Su voz, normalmente firme durante las lecturas, sale como un susurro lleno de reverencia. Hay verdades, comienza, que solo se comprenden cuando nos acercamos al gran portal. Durante toda mi vida, he servido como un canal para que las almas del otro lado trajeran guía y sanación a este plano físico. Pero ahora, a punto de emprender mi propio viaje de regreso a casa, veo con claridad cristalina algo que antes solo percibía entre líneas. Eduardo explica que durante miles de lecturas psíquicas ha observado un patrón consistente en las comunicaciones con espíritus que han partido. Aquellos cuyos cuerpos fueron cremados parecen tener una transición más rápida y directa a los planos superiores de conciencia. Es como si el fuego liberador disolviera no solo la materia física, sino también ciertas ataduras etéreas que mantienen el alma atada a las vibraciones más densas de la tierra. El cuerpo físico, murmura Eduardo, es solo el capullo temporal de la mariposa eterna que somos. Cuando este capullo es devuelto a los elementos a través del fuego sagrado, el alma experimenta una sensación de liberación inmediata. Es como si despertara de un sueño denso y se encontrara instantáneamente en casa, en los jardines de luz donde residen los seres queridos que partieron antes. Durante sus estados alterados de conciencia, Eduardo ha presenciado innumerables veces el momento de la transición. Describe cómo las almas cuyos cuerpos fueron cremados parecen flotar suavemente hacia esferas doradas de luz, donde son recibidas por familiares y guías espirituales con expresiones de alegría indescriptible. No hay confusión, no hay periodo de adaptación, solo el reconocimiento jubiloso de estar finalmente libre de las limitaciones de la materia. En contraste, las almas cuyos cuerpos fueron enterrados frecuentemente demuestran una transición más gradual. No es que sea problemática o dolorosa, pero hay una especie de proceso de desapego que puede llevar semanas, meses o incluso años en completarse. Es como si parte de su conciencia permaneciera energéticamente conectada a los restos mortales, creando una necesidad de visitar el lugar del entierro o de manifestarse de formas más tangibles a los seres queridos que quedaron. Comprendo ahora, continúa Eduardo,
¿Por qué tantas tradiciones espirituales antiguas adoptaron la cremación como una forma sagrada de liberación? Los hindúes, que llaman a este proceso mukti o liberación, entendían que el fuego no destruye, transforma. El cuerpo físico retorna a los elementos básicos de la creación, mientras que el alma se eleva sin impedimentos para continuar su viaje eterno. Eduardo recuerda una experiencia particular que ha moldeado profundamente su comprensión sobre este tema. Fue durante una lectura para una viuda desesperada, buscando comunicarse con su esposo fallecido hacía 6 meses. El hombre había sido enterrado según las tradiciones familiares, pero su presencia aún pesaba sobre la casa, causando fenómenos inexplicables y manteniendo a la familia en constante aflicción emocional. Durante esa lectura, Eduardo había visto el espíritu del fallecido vagando entre dos mundos, incapaz de desapegarse completamente de las preocupaciones terrenas. No era una situación de alma perdida o sufrimiento, era simplemente un proceso natural de desapego que aún estaba en curso. El hombre mostraba preocupación por asuntos prácticos que había dejado sin resolver, por el bienestar de su esposa y por propiedades que necesitaban atención. En ese momento, suspira Eduardo, comprendí que la cremación ofrece al alma una oportunidad de soltar completamente las ataduras terrenas. Es como si el fuego sagrado quemara no solo el cuerpo físico, sino también las preocupaciones y ansiedades que nos mantienen atados a los asuntos materiales. El místico de Playa de Santa Elena describe entonces una visión que tuvo años atrás, pero que solo ahora puede interpretar completamente. Se vio en un vasto templo de luz, donde miles de almas recién liberadas danzaban en círculos luminosos, celebrando su llegada a los planos superiores. Todas ellas irradiaban una luz dorada específica, que Eduardo ahora comprende que es la firma energética de aquellos que habían sido cremados. Era como si llevaran consigo la purificación del fuego sagrado, explicó. Sus auras brillaban con una intensidad particular, libres de cualquier residuo de las densidades terrenas. Se movían con una ligereza absoluta, como llamas danzantes en el viento divino. Entre esas almas luminosas, Casas reconoció espíritus de diferentes épocas y culturas, yogis indios, sacerdotes egipcios, chamanes nativos americanos, todos unidos por la experiencia transformadora de la cremación. Parecían formar una especie de hermandad espiritual, auxiliando a otras almas en su viaje de ascensión y sirviendo como puentes entre los mundos físico y espiritual. Casas reveló entonces algo que jamás había compartido ni siquiera con su familia más cercana. Durante sus lecturas más profundas, cuando su conciencia viajaba por los planos astrales, él frecuentemente encontraba una figura majestuosa que se identificaba como un antiguo sacerdote egipcio. Este ser se había convertido en una especie de guía personal para Casas, ayudándole a navegar las complejidades de las dimensiones superiores. Este sacerdote, murmuró Casas con reverencia, me había contado sobre los rituales de momificación y entierro del antiguo Egipto, explicando que eran prácticas destinadas a preservar el cuerpo para una eventual resurrección física. Pero él mismo había elegido la cremación al final de su última encarnación terrenal, comprendiendo que la verdadera resurrección ocurre en el espíritu, no en la carne. El guía egipcio le había mostrado a Casas cómo las pirámides y tumbas elaboradas, aunque impresionantes en su grandiosidad, terminaban funcionando como anclas energéticas que mantenían las almas atrapadas en los planos terrestres por períodos muy extensos. Muchos faraones y nobles permanecían conscientemente ligados a sus sarcófagos por siglos, incapaces de proseguir en su evolución espiritual. Fue entonces que comprendí, dijo Casas, por qué Jesús, el mayor de los maestros, no dejó tumba para ser venerada. Su cuerpo físico fue transfigurado, transformado en pura luz, ofreciendo a la humanidad el ejemplo supremo de liberación completa de la materia. Él nos mostró que nuestra verdadera naturaleza es espiritual, no física. A medida que la noche se profundizaba, Casas comenzó a hablar sobre las visiones que había tenido de sus propios familiares fallecidos. Su padre, Leslie, había sido enterrado de acuerdo con las tradiciones locales, y Casas podía sentir su presencia frecuente en las proximidades de la tumba familiar. No era una presencia perturbadora, pero había una cualidad de permanencia terrenal
que sugería un proceso gradual de desprendimiento aún en curso. Papá viene a visitarme regularmente, admitió Casas, especialmente en los aniversarios y fechas significativas. Siento que parte de él aún está energéticamente conectada a los lugares y personas que amó en esta vida. Es una conexión bella y consoladora, pero también percibo que puede estar retrasando su progreso hacia niveles más elevados de conciencia. En contraste, Casas recordó una comunicación que había recibido de un antiguo amigo indio, un sadhu al que había conocido durante sus estudios esotéricos por correspondencia. Este hombre había sido cremado a orillas del Ganges, siguiendo las tradiciones sagradas de su cultura, y su comunicación póstuma había sido radicalmente diferente. Su mensaje llegó hasta mí como un rayo de luz pura, describió Casas. No había nostalgia terrenal, no había apego a los lugares o personas dejadas atrás. Había solo gratitud inmensa y una expansión de conciencia tan vasta que apenas podía ser traducida en palabras humanas. Él se había convertido en uno con la luz cósmica universal, manteniendo su individualidad pero expandiéndola infinitamente. Si has encontrado respuestas espirituales en relatos como este, considera seguir nuestro viaje para continuar recibiendo revelaciones que pueden transformar tu comprensión sobre los misterios de la vida y la muerte. Casas pausó por un largo momento, permitiendo que sus palabras se asentaran en el silencio sagrado del aposento. Podía sentir la presencia sutil de seres espirituales reunidos alrededor, como si toda la jerarquía celestial estuviera presenciando esa confesión final. Sus ojos se cerraron suavemente, y cuando los volvió a abrir brillaban con una luz que Gloria nunca había visto antes. Hay algo más, continuó él, algo que solo recientemente he conseguido comprender completamente. La cremación no solo libera el alma del fallecido, también ofrece un regalo sagrado a aquellos que quedan. Cuando visitamos una tumba, frecuentemente estamos, sin darnos cuenta, manteniendo el espíritu de nuestro ser querido preso a las vibraciones de la tierra a través de nuestra propia energía emocional. Casas explicó que el duelo excesivo y la necesidad compulsiva de visitar tumbas pueden crear cordones etéreos que unen a los vivos con los muertos de manera no saludable para ambas partes. El fallecido se siente obligado a permanecer cerca para consolar a los dolientes, mientras que los vivos se vuelven dependientes de esa presencia, dificultando el proceso natural de curación y aceptación. Con la cremación, murmuró él, somos forzados a buscar la conexión con nuestros seres queridos en un nivel puramente espiritual. No hay lugar físico para anclar nuestro dolor, así que somos naturalmente dirigidos hacia adentro, donde la verdadera comunión ocurre. Es en los jardines internos del alma que reencontramos a aquellos que partieron, no en los cementerios externos del mundo material. El místico describió entonces una experiencia personal extraordinaria que había ocurrido solo unas semanas antes. Durante una noche de meditación profunda, su conciencia había sido transportada a lo que él describió como un templo de la transición, un espacio interdimensional, donde las almas recién desencarnadas recibían orientación sobre sus próximos pasos evolutivos. En este templo luminoso, Casas observó dos filas distintas de almas. Una fila estaba compuesta por espíritus que habían pasado por la cremación, y ellos brillaban con una luz dorada intensa, moviéndose con ligereza hacia portales de ascensión que los llevarían a dimensiones superiores. La segunda fila estaba formada por almas cuyos cuerpos habían sido enterrados, y aunque también luminosas, parecían cargar una densidad sutil que requería un proceso más gradual de purificación antes de que pudieran proseguir. No había juicio en esa diferencia, aclaró Casas. Ambos caminos llevan al mismo destino final, la reunión con la fuente divina, pero la cremación ofrece, por decirlo así, un atajo en el proceso de desprendimiento. Es como la diferencia entre escalar una montaña paso a paso o ser elevado por alas de ángel. En ese templo interdimensional, Eduardo Casas había sido presentado a un consejo de seres de luz que supervisaban los procesos de transición. Estos seres explicaron que la elección entre cremación e inhumación
debía hacerse en base a la comprensión espiritual del individuo y de su familia, no en convenciones sociales o religiosas. Para aquellos que aún tienen miedo a la muerte o que se aferran excesivamente a las formas físicas, dijo uno de los consejeros luminosos a Eduardo, la inhumación puede ofrecer un proceso más gentil de aceptación. Pero para las almas que anhelan la liberación completa y que comprenden su naturaleza esencialmente espiritual, la cremación es el regalo más preciado que pueden darse a sí mismas. Eduardo también recordó una visión profética que había tenido sobre el futuro de la humanidad. Vio que en las décadas venideras, a medida que la conciencia colectiva evolucionara y las personas desarrollaran una comprensión más profunda de su naturaleza espiritual, la cremación se convertiría en la elección predominante, no por cuestiones prácticas o económicas, sino por una comprensión intuitiva de que representaría un acto de liberación sagrada. Vi templos funerarios del futuro, describió él, donde la cremación se realizaría como una ceremonia de celebración, no de luto. Familias enteras se reunirían para presenciar la liberación final de su ser querido, cantando himnos de gratitud, mientras las llamas transformadoras hacían su trabajo sagrado. Había alegría en esas ceremonias, una comprensión de que estaban participando de un nacimiento espiritual, no de una muerte física. En estas visiones del futuro, Eduardo observó que las cenizas de los cremados eran tratadas como sustancias sagradas, frecuentemente esparcidas en jardines especiales o incorporadas a árboles conmemorativos, que se convertían en puntos de meditación y conexión espiritual. Las familias comprendían que sus seres queridos se habían convertido literalmente en parte de la naturaleza circundante, nutriendo nueva vida y belleza. La muerte, murmuró Eduardo, es solo una palabra que inventamos para describir una transformación que no comprendemos completamente. En realidad, no existe la muerte, solo cambio de forma, cambio de dimensión, cambio de frecuencia vibratoria. Y la cremación honra esa verdad al acelerar y facilitar la transformación natural. Eduardo compartió entonces una revelación personal que había guardado en secreto durante años. Durante una de sus lecturas psíquicas más profundas, su conciencia había viajado al momento de su propia muerte futura. Se vio a sí mismo acostado en una cama, rodeado por su familia y amigos, pero su atención estaba completamente enfocada en una luz dorada que flotaba cerca del techo de la habitación. En esa luz, dijo él con la voz embargada por la emoción, reconocí la presencia de todos aquellos que habían partido antes que yo y cuyos cuerpos fueron entregados a las llamas sagradas. Ellos brillaban con una intensidad que las palabras no pueden describir, extendiendo sus manos hacia mí con expresiones de bendición y bienvenida. Era como si formasen un comité de recepción celestial, listos para guiarme a través de la transición final. En contraste, Eduardo percibió que aquellos cuyos cuerpos habían sido enterrados parecían observar desde una distancia mayor, aún conectados a él a través de lazos de amor, pero no capaces de acercarse con la misma libertad y ligereza. Era como si cargaran consigo una sutil densidad que los mantenía en frecuencias vibratorias ligeramente inferiores. Comprendí entonces, continuó él, que mi propia elección ya había sido hecha. Mi cuerpo debe ser cremado, no por rechazo a la forma física que me sirvió tan bien, sino por amor a aquellos que dejaré atrás. Quiero que tengan la certeza de que parto completamente, que no hay parte de mí presa a los planos terrestres por apego o preocupación. Eduardo explicó que había instruido secretamente a su familia sobre sus deseos, dejando cartas selladas que solo deberían ser abiertas después de su fallecimiento. En estas cartas, pedía no solo la cremación de su cuerpo, sino también ceremonias específicas que honraran la naturaleza espiritual de la transición. Por favor, había escrito en sus instrucciones, no hagan de mi partida un evento de luto, sino una celebración de la libertad, mientras las llamas liberadoras hagan su trabajo sagrado, canten los himnos que siempre amé y lean los pasajes bíblicos que hablan de la vida eterna. Recuerden que estaré más vivo que nunca,
finalmente libre para servir en dimensiones donde el amor y la cura fluyen sin las limitaciones de la forma física. El místico de Playa de Santa Elena describió entonces una última visión que había cambiado completamente su comprensión sobre el significado espiritual de la cremación. Se vio a sí mismo en un jardín celestial de belleza indescriptible, donde cada flor, cada árbol, cada arroyo cantante estaba formado por la esencia espiritual purificada de aquellos que habían elegido la liberación a través del fuego sagrado. Era como si todo el paraíso estuviera construido a partir de las almas que habían completado su jornada terrena de manera consciente y deliberada. Se maravilló él. No había separación entre el observador y lo observado, entre el amante y el amado. Todos éramos parte de una sinfonía cósmica, donde cada nota individual contribuía a la armonía perfecta del todo. En este jardín espiritual, Eduardo se encontró con maestros y sabios de todas las tradiciones espirituales de la tierra. Todos ellos confirmaron lo que él había descubierto a través de sus propias experiencias. La cremación representa un acto supremo de confianza en la naturaleza espiritual de la existencia, una declaración de fe de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos. Un antiguo maestro tibetano me dijo, recordó Eduardo, que en el momento de la cremación, el alma experimenta algo similar a lo que los yogis llaman samadhi, un estado de unión completa con la conciencia cósmica. Es como si las llamas físicas despertaran el fuego espiritual interno, elevando instantáneamente la conciencia a niveles que normalmente llevarían décadas de meditación para alcanzar. Este mismo maestro había explicado que las tradiciones tibetanas de Kator o entierro celestial, donde el cuerpo es ofrecido a los buitres sagrados, funcionan de manera similar a la cremación. Ambas representan una entrega consciente de la forma física de vuelta a los elementos, permitiendo que el alma se libere completamente de las ataduras terrestres. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el horizonte, Eduardo Casas sintió que su confesión espiritual estaba llegando a su fin. Había compartido los secretos más profundos de su alma, ofreciendo a la humanidad futura una comprensión que podría revolucionar la forma en que encaramos la muerte y la transición. La elección entre cremación e inhumación, dijo él con voz serena, no debería tomarse por convención social, presión familiar o tradición religiosa malentendida. Debería ser una decisión sagrada tomada en oración y meditación, basada en la comprensión de que no estamos planeando un final, sino un nuevo comienzo. Eduardo animó a las personas a conversar abiertamente con sus familias sobre estos temas, eliminando el tabú que rodeaba las discusiones sobre la muerte y la transición. Explicó que al confrontar conscientemente nuestra propia mortalidad, paradójicamente descubrimos nuestra inmortalidad esencial. Los que eligen la cremación, concluyó él, están haciendo una declaración profunda sobre la naturaleza de la realidad. Le están diciendo al universo, comprendo que soy un alma eterna temporalmente vestida de forma física. Cuando llegue el momento de quitar esta vestimenta, lo hago con gratitud y alegría, sabiendo que mi verdadera naturaleza permanece intacta y eterna. Sus últimas palabras en esa grabación histórica fueron una bendición para toda la humanidad, que podamos vivir nuestras vidas terrenales con la conciencia constante de nuestra naturaleza espiritual, que podamos amar profundamente, servir generosamente y partir con serenidad cuando nuestra misión aquí esté completa, y que podamos comprender que la muerte no es lo opuesto de la vida, sino su transformación más sublime, una cremación espiritual que revela la llama eterna que siempre fuimos, somos y siempre seremos. Cuando el grabador finalmente fue apagado, Gloria Díaz permaneció en silencio durante largos minutos, comprendiendo que había sido testigo de algo extraordinario. Eduardo Casas había ofrecido a la humanidad no solo sus percepciones sobre un tema práctico, sino una filosofía completa sobre la naturaleza de la existencia, de la transición y de la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física.
Era un tesoro espiritual que permanecería oculto por décadas, aguardando el momento correcto para ser revelado a un mundo listo para recibir sus verdades transformadoras.